Bueno, mis hermanos amigos, soy José Sandoval, los saludo en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. La importancia del Evangelio. Y el Evangelio es importante primero por su origen, ¿sí? Toda religión aquí en la tierra pues tiene un origen humano, ¿sí? Todo dogma, toda enseñanza tiene un origen humano. Pero cuando hablamos del Evangelio, el mensaje del Evangelio no tiene un origen humano, tiene un origen divino, ¿sí? El Evangelio es de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Romanos 1:1 lo dice así. Entonces el Evangelio se anuncia también por lo que es Cristo, por lo que es el Señor Jesús, ¿sí? Recordemos que el Evangelio de esta promesa fue hecha a Adán, que aunque fue el primer pecador, también fue el primer creyente, y de que iba a levantar según la carne a alguien, ¿sí? Que iba a ser el Salvador del mundo, el Mesías prometido. También se lo aseguró a Abraham, que de él iba a levantar simiente y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Se lo rectificó a Judá, que en Génesis 39, y se cumplió en el nacimiento de Jesucristo. Entonces Romanos 1, versículo 2, habla acerca de eso, que según se creía era el linaje de David, según la carne, según se creía así, pero que fue declarado hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. Entonces el Evangelio es importante por quien es Cristo. Si hubiera muerto Pedro por los pecados de nosotros, esa sangre no hubiera servido ni para limpiar una mentira. Pero por cuanto fue Jesucristo, entonces esa sangre nos limpia de todo pecado y nos da la oportunidad de tener vida nueva. Entonces, el Evangelio revela, entonces porque revela la justicia de Dios, ¿sí? Entonces se muestra. Entonces sabemos que la justicia del hombre es totalmente opuesta a la justicia de Dios, pero el Evangelio revela la justicia de Dios. Estábamos perdidos y el Señor nos vino a buscar. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 1:17, San Lucas 19:10 y 1 Timoteo 1:15. Porque el Señor murió por nuestros pecados, es verdad, pero resucitó para nuestra justificación. Entonces, el Evangelio es importante por su mensaje. La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El mensaje para salvación, ¿sí? El Evangelio es poder de Dios para salvación, no es cualquier cosa, ¿sí? Es importante por su influencia. Todo aquel que acepta el Evangelio, la vida le cambia y nos insta a anunciárselos a otros. En Hechos 4:20 dice, porque no podemos, porque una vez nos topamos con el Evangelio y lo aceptamos, así uno quisiera callarse es imposible. Uno no puede callar lo que ha visto y lo que ha oído. ¿Sí? Entonces su influencia es importante, es impactante en nuestra vida. Por su capacidad. ¿Sí? El Evangelio es capaz de transformar y salvar la vida del ser humano, ¿sí? Es importante por su trascendencia. Esta va mucho más allá de lo perceptible, ¿sí? Entonces en 2 Timoteo 1:10 dice que el Señor a través de su Evangelio sacó a luz la vida y la inmortalidad. O sea, esto trasciende más allá de lo perceptible, ¿sí? Entonces, qué bendición. Es importante por su alcance. Pues se predica para predicarse en todo el mundo y a toda criatura, no discrimina a ningún ser humano, ¿sí? Toda criatura, todo aquel pobre, rico, chiquito, alto, feo, bonito, para todos es este mensaje de salvación, San Marcos 16:15 al 17. Y pues obviamente el que lo crea. Es importante por su impacto, porque produce fe para arrepentimiento. Hechos capítulo 2, versículo 37, Pedro les da el primer sermón y luego ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces esa pregunta quiere decir que impactó en su vida y produjo un dolor para arrepentimiento. Es importante por su riqueza. Efesios 3:8 dice, y a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, una riqueza que no se puede contar.
y esto es el Evangelio. ¿Y sabía usted que dice la palabra de Dios que el Señor depositó este tesoro en vasos de barro? Esos vasos de barro somos usted y somos yo, ¿sí? Entonces puede ser que no tengamos plata en el banco, pero somos ricos porque el Evangelio nos ha enriquecido. Son las inescrutables riquezas de Dios, ¿sí? Y si nuestro Padre, el Señor, es el dueño de todo el universo y nosotros somos herederos juntamente con Cristo, somos ricos, ¿sí o no? Es importante por su eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Es lograr un efecto en cuestión con el mínimo de recursos. Pues Hechos 5:42 dice que ellos iban por las casas, por las calles, por el templo, en todo lado anunciando. Y más adelante dice que el Señor respaldaba con milagros, con prodigio, con sanidades, el mensaje que se predicaba, ¿sí? Entonces nosotros anunciamos el Evangelio y el Señor es el que transforma, cambia, toca el corazón, llena la vida del ser humano, le hace los milagros, pero es cuando anunciamos el Evangelio. Entonces nosotros ponemos el recurso que somos, el recurso humano, somos nosotros los que hemos aceptado el Evangelio de Cristo, pero nosotros no hacemos la obra redentora ni salvadora. Nosotros solamente damos un mensaje, la buena noticia. Pero aquel de quien se habla, Él es el que respalda su palabra y hace la obra en cada uno de nosotros. Nosotros no cambiamos a nadie, pero el Señor Jesucristo sí cambia porque Él es el dueño del mensaje. Entonces nosotros somos como dijo Juan el Bautista cuando dijeron, ¿quién es usted? ¿Usted es Elías? No, no soy. ¿Usted es algún profeta? No soy. ¿Usted es el Mesías? No soy. Entonces, ¿quién dice usted que es Él? Entonces dice Juan el Bautista, yo soy una voz, ¿sí? Una voz que clama en el desierto y preparad el camino del Señor. Nosotros somos una voz, un parlante por donde sale una voz, la voz del Señor, pero el importante es Él, no nosotros. Toda la gloria del Señor Jesucristo. Entonces nosotros no seguimos las señales, amigo, hermano, porque eso no es el Evangelio, ¿sí? Esos son los resultados del Evangelio. Pero es más importante la causa, lo que causa esos resultados que los resultados en sí. Entonces, el Evangelio es lo único que el Señor Jesucristo mandó a predicar. El Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y una vez se predica ese Evangelio, entonces dice el versículo 17 de San Marcos 16. Dice, y estas señales seguirán, no dice ustedes sigan las señales, no dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebiere cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros no seguimos señales, las señales nos deben seguir a nosotros, ¿sí? Nosotros anunciamos el Evangelio porque fue lo que el Señor Jesucristo mandó a anunciar. ¿Hasta cuándo lo anunciaremos? Hasta el día que Cristo venga por su pueblo, que no está muy lejos, está cerca, ¿sí? Cristo viene pronto. Preparémonos, amigos, si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo, acéptelo, abre el corazón, ¿sí? Conozca al autor de este Evangelio poderoso. Mi hermano, si usted está apartado, se ha descarriado de la presencia del Señor, vuelva a los pies de Cristo. El Señor Jesucristo lo está esperando y apercíbase porque el Señor viene pronto, amigo. Y si usted no ha aceptado al Señor Jesucristo y no sabe qué es el Evangelio, pues siga viendo estos videos, compártalos, lea la palabra de Dios, ore y dígale al Señor que le dé revelación y vaya a la iglesia, ¿sí? Soy fiel miembro de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Predicamos lo que la Biblia enseña. Somos del nombre de Jesucristo. Que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Dios les bendiga y una feliz noche para todos. Chao, chao.